Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, pues Ábalos y Koldo han pasado ya sus primeras 24 horas en prisión y esta tarde el exministro ha recibido una visita interesante. Pues sí, se trata de su hijo, de Víctor Ábalos, que es el mismo que aparece en varios informes de la UCO y al que ayer apeló precisamente, y lo contábamos aquí en este programa, el juez Leopoldo Puente, para apuntalar el riesgo de fuga extremo que alegó para decretar la prisión provisional. ¿Por qué? Pues porque los investigadores descubrieron en su día que este le estaba ingresando dinero desde Colombia. Es más, le llegaron a considerar el custodio del dinero en efectivo del exministro y estimaron que en 3 años le habría facilitado a su padre al menos 56.000 euros. Mira, no es malo que acuda a visitarle, Víctor Ábalos. No quiero entrar en ninguna cuestión personal ni familiar, pero digo que es bueno porque a fin de cuentas aparece efectivamente por todas partes en los informes de la UCO. Y que los dos se vean en prisión, hombre, no lo sé, repito, yo tengo muy pocas esperanzas de que Ábalos aporte información, pero a lo mejor debería provocar una reflexión en José Luis Ábalos. Y decir, no solamente es que yo puedo acabar aquí o ya he acabado aquí y ya no voy a salir hasta que tenga la sentencia y hasta que empiece a cumplir la prisión ya la definitiva, no la provisional, sino que a lo mejor arrastro a mi hijo. Porque efectivamente él aparece de hoz y coz. Víctor de Aldama dijo, de Víctor Ábalos, del hijo de José Luis Ábalos, que aparecía a través de una consultora o con labores de consultoría en infinidad de obras públicas presuntamente amañadas, que aparecía en los viajes de organización de la estructura en Colombia, Eso es. que aparecía en las negociaciones para que José Luis Ábalos obtuviera el piso de 1,9 millones en La Castellana, que fue supervisada la operación por Víctor Ábalos. Está bien que los dos hablen. Pues sí, ahora hablaremos de todas formas porque ya está hablando José Luis Ábalos, está dejando muchas perlas, pero hablando de visitas tengo que decirte también que hay polémica porque hoy La Sexta ha desvelado que hay un profundo malestar entre los trabajadores de la prisión de Soto del Real por el trato de favor que ayer se le dio al exministro y hablan de al menos 2 cuestiones que chirrían. La primera, que al parecer le recibió una comitiva que estaba encabezada por el director del centro y es algo que esto pues no debe ser habitual. El director del centro lo nombra Fernando Grande Marlasca, ¿verdad? Eso es. Digo, por puntualizar. Sí, vale. Por ir hilando, ¿no? Bueno, y la segunda cuestión es que nada más llegar, dicen los funcionarios, se le habría dejado recibir una visita, en este caso de su exnovia, que es Andrea de la Torre, y es algo que no se permite a otros presos. Nosotros, en todo caso, Carlos, sobre este asunto lo que podemos decir es que efectivamente Andrea de la Torre estuvo anoche allí, todos vimos esas imágenes, pero es verdad que la información que tenemos contrastada es que fue para llevarle sus cosas, para llevarle ropa o cualquier cosa que necesitara. Ahora bien, si de ahí a que se produjera una visita como tal, hay un trecho y nosotros esta parte no la podemos contrastar, pero efectivamente ahí está esa noticia que lleva publicando La Sexta todo el día, que dice que bueno, que entre los funcionarios están molestos porque ha habido un trato de favor. No sé, ellos tendrán sus fuentes, pero más allá de esta historia de si se le dejó tener una primera visita, me voy al otro dato, al hecho de que le recibiera una comitiva comandada por el director de la prisión de Soto del Real. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso sí, no suena un poco raro. Eso no se le hace a ningún preso. No se le hace a ningún preso. ¿Eso qué significa? ¿Que fue una especie de recibimiento oficial? ¿Oficial a quién? ¿Oficial a una persona que está metida de hoz y coz en una trama corrupta y además con rango de dirigente? ¿Que es un exministro o por qué? ¿Qué iba a decirle el director de Soto del Real? ¿Qué le dijo? Lo digo porque aquí hay una sospecha ya excesivamente afianzada. Y me refiero a cosas que están ocurriendo en los centros penitenciarios que comanda en última instancia Fernando Grande Marlasca. Porque de Soto del Real debió salir una información que nunca tuvo que salir. Y es una conversación de Víctor de Aldama con su equipo jurídico, que la mantuvo allí. Y de pronto esa conversación acabó en manos de la cloaca. Se grabó, se le escuchó, hay topos, se permite que salga información para cloacas. El director de Soto del Real tendrá que dar alguna explicación, pero yo sobre todo apunto más arriba, porque alguien le tendrá que haber dicho que este tipo de cosas tienen que ocurrir si es que están ocurriendo, ¿no? Y ese alguien, que es su jefe directo, se llama Fernando Grande Marlasca. Bueno, hay que decir que sus abogados no han dicho nada al respecto, ni han confirmado ni han desmentido. Lo único que han dicho es que Ábalos quería mostrar su agradecimiento a los funcionarios y que el exministro está fuerte, algo que chocaría con la imagen y el tono de voz que transmite en esa entrevista que hoy publica OK Diario, entrevista grabada justo antes de entrar en prisión. Escuchen. Pues sí, es duro. Uno siempre está deseando que esto acabe. Espero que lo que quiero es acabar bien. Hay veces que de todas formas es tan duro que uno quisiera acabar de cualquier modo, pero bueno. Mire, ¿sabe lo que es duro, señor Ábalos? Es duro que a los españoles que estamos haciendo todo como lo tenemos que hacer y nos dedicamos a trabajar para que venga Hacienda y nos saque, luego nos tengamos que enterar que parte de nuestro dinero ha servido para financiar sus juergas o la colocación en cargos públicos de sus prostitutas. Eso sí es duro. Si usted la ha hecho, usted la paga.
Si usted la ha hecho, se enfrenta a la justicia. Si tiene que acabar en prisión, acaba en prisión. Usted, el de la ejemplaridad, el de vamos 3 pasos por delante de la ley, ¿para qué? ¿Para pisotearla o para escupirla? ¿Que es duro? ¿Que es duro? O sea, estos señores van a un módulo, claro que es duro entrar en prisión. Por eso precisamente tienes que intentar no cometer delitos o por lo menos desde luego no cometerlos. Pero estos señores van a un módulo de una cárcel que está especialmente preparada para este tipo de delincuentes que se les considera poco menos que de cuello blanco. No sé si el cuello lo mantendrían en sus juergas. A lo mejor se lo quitaban y se dejaban solo los calcetines. A lo mejor los calcetines también eran blancos, porque viendo lo horteras que son, vaya usted a saber. Pero vamos, que este señor ahora pretenda darnos pena. De todas formas, hay que decir que, por ejemplo, este mismo periódico publica hoy que Ábalos le ha dado la noche a Koldo con sus ronquidos. Es decir, que digo yo que habría dormido, según esta información, a pierna suelta. Qué celda, lo que ha tenido que ser eso. Sí, lo que ha tenido que ser, efectivamente. Quienes no sé si podrán dormir también son los socialistas, porque hoy, lo decíamos antes, hemos seguido conociendo las perlas que Ábalos ha dejado en distintas entrevistas. Y yo no sé si esto va a ir a más, pero te diré que uno de los abogados de Ábalos, que es el exfiscal Carlos Bautista, ha recomendado hoy a los periodistas que leamos El Conde de Montecristo. No sé con esto qué quiere decir. Porque claro, hay que recordar que estamos hablando pues de una novela que gira en torno precisamente a la venganza de Edmond Dantes. Eso te iba a decir, que yo creo que él lo ha mencionado como la venganza Claro, de él. claro, que fue encarcelado injustamente y cuando sale, cuando consigue fugarse, pues se venga de todos. O sea que todas las grabaciones que hemos escuchado en las que se les oye repartiéndose el dinero, $500.000 para ti, $500.000 para mí, al son mes prueba, eso son del tonterías. petróleo, esto es una tontería, esto no tiene nada que ver. Y cuando le decía aquello, Koldo, de cómo te has gastado los 470.000 euros que te hemos dado en 2 años, e insinuaba que eran prostitutas, esto también tenemos que hacer como que no lo hemos escuchado, ¿verdad? Claro, de todas formas, tú lo decías, a lo mejor va más por la parte de la venganza, y es verdad que seguimos conociendo pues cosas muy interesantes que Ábalos ha ido dejando, ¿no? Muy cuidadosamente. Hoy, por ejemplo, en esa entrevista, Ábalos asegura que en septiembre de 2023 Pedro Sánchez le citó en Moncloa y le filtró que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. Claro, para que nos situemos, a Koldo se le detiene en febrero de 2024. Me dijo que estaban investigando, que la Fiscalía estaba investigando a Koldo. ¿Y la UCO? La Fiscalía me dijo. La UCO ya es instrumental, ¿no? Depende de la fuerza de seguridad a la que le encarguen la investigación. Pero una investigación secreta, en teoría. Que era una investigación secreta, en teoría. Claro. De hecho, la pieza era secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento. Sí. Hay que recordar que el magistrado Leopoldo Puente, en el auto de prisión preventiva, les decía que se les había pasado el tiempo de aportar información. Esto, evidentemente, son mensajes que se trasladan porque es verdad que el procedimiento es así. Siempre se puede reabrir, siempre se puede hacer un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, incluso durante el desarrollo del juicio oral, aportando información potente. Pero me refiero a potente. A mí me parece muy bien que estén deslizando anecdotillas. Señor Ábalos, esto realmente ya lo sabíamos. Básicamente por la interceptación de las conversaciones de la UCO, donde se ve que Pedro Sánchez había recibido una visita personal de Óscar López y Antonio Hernando. Anda, sí, Antonio Hernando, el de la cloaca, sí. Habían recibido una visita porque el propio Koldo había instado una especie de acercamiento a Pedro Sánchez por lo que estaba ocurriendo. Y todo esto fue antes de la detención. Y según el propio Koldo, le había dicho que le quería muerto. Literal, frase, en referencia a lo que estaba sintiendo en ese momento Pedro Sánchez. O sea, que llega usted un poco tarde, José Luis Ábalos. ¿Quiere aportar cosas de verdad? Anda que no tiene usted para aportar y para señalar a Pedro Sánchez. Bueno, vamos a ver, anda que no tiene. Vamos a ver la otra parte, que es la que se refiere a Europa, porque ayer Esteban Ruiz Zeta nos contaba que Ábalos le había dicho antes de entrar en prisión que si se abría el melón del polémico rescate, se llegaba directamente a Begoña Gómez. Y bien llegado, subrayaba el exministro. Bien, pues hoy el diario El Mundo revela que Ábalos ha confirmado que Javier Hidalgo, el CEO de la compañía, habló con la mujer del presidente después de que aquel día en el que estaba tan jodido, y esto son palabras literales de la trama, dijese que iba a llamarla para tratar de desbloquear el rescate. Claro que Hidalgo habló con ella, dice el exministro, que además reconoce que este estaba en tal estado de ansiedad aquellos días que se presentó sin avisar en su casa y que como estaba tan nervioso ni siquiera le dio los buenos días. Lo primero que hizo fue directamente pedirle una cerveza, cuenta el exministro. En vez de darle los buenos días, le pidió un rescate. Miren, vamos a ver, en Libertad Digital hemos contado que aparte de esas reuniones que hubo el 16 de julio de 2020, cuando ni tan siquiera, un mes antes, ni tan siquiera estaba solicitado el rescate oficialmente, se solicitó el 10 de agosto, en esas reuniones se vio Javier Hidalgo con Begoña Gómez, en esas reuniones Javier Hidalgo se vio todo el mismo día, con Víctor Aldama y con José Luis Ábalos. Luego José Luis Ábalos salió de esa reunión y se fue a ver a Pedro Sánchez. Bien, todo esto pasó el 16 de julio. En Libertad Digital les contamos en su momento que el 17 de julio hubo una llamada de Pedro Sánchez para hablar de todo
este cúmulo de reuniones con José Luis Ábalos. Señor Ábalos, le voy a hacer yo una propuesta. No sé si le pasará en el podcast, no sé si lo escuchará en prisión, pero como tampoco tiene mucho más que hacer, ¿verdad? Pues póngase la radio que le va a venir bien. ¿Qué tal si nos cuenta lo que hablaron Pedro Sánchez y usted en esa conversación? Porque usted luego pasó reporte de que había hablado con Pedro Sánchez. De hecho, Víctor de Aldama recibió ese mensaje. Koldo lo distribuía. Usted habló el 17 de julio de 2020 sobre el rescate de Air Europa cuando no estaba ni tan siquiera solicitado y después de 3 focos de reuniones. Los de Javier Hidalgo con Begoña Gómez, los suyos con responsables, con Javier Hidalgo, con responsables de la compañía, y Pedro Sánchez con usted y con Nadia Calviño, la que por ese momento tenía que proveer el dinero. ¿Nos quiere contar usted qué le dijo en esa conversación del 17 de julio? ¿Quiere empezar a aportar información? Porque si no, no le van a bajar ni un día la pena. Bueno, veremos a ver si aporta más información. De momento vamos a ver qué es lo que dicen desde el Gobierno. Hoy ha hablado María Jesús Montero, la vicepresidenta del Ejecutivo. Le ha reclamado para empezar el acta a José Luis Ábalos. Claro, esto es una petición muy interesada porque ahora mismo, si Ábalos la mantiene, se quedan sin un voto con el que contaban hasta ahora. Si Ábalos renuncia a su escaño, ese escaño va a pasar a la siguiente en la lista del Partido Socialista de las generales del año 23. Por eso tienen tanto interés en que entregue el acta. Veremos a ver si esto sucede así o no. Además, Montero presenta al Partido Socialista como una víctima, tal cual, vamos, claro, es que han sufrido muchísimo con todo esto. Y envía además... Los matamos a billetazos de impuestos todos los días. Sí. Claro, les cae encima toneladas y toneladas de dinero que nos roban y los pobres no pueden salir a flote. Han sufrido muchísimo. Pero además envía este mensaje. Yo creo que responde efectivamente a una estrategia de defensa de personas que, teniendo un pie en la cárcel, en este caso estando ya directamente en la cárcel, piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, le puede aportar un beneficio en términos de su sentencia. Pero si es otra la motivación o si tiene otro tipo de estructura, lo que ha querido decir el señor Ábalos, este partido, este gobierno jamás se va a dejar chantajear por nadie. Y eso lo sabe el señor Ábalos. Fíjate que he tenido la sensación de que está hablando en primera persona. ¿Por qué será? Puede ser. O sea, ¿no se estará refiriendo a que María Jesús Manos Quemadas tiene que dar explicaciones de qué pasaba con su jefe de gabinete que se dedicaba a tener reuniones y a recibir dinero, según ha denunciado Víctor de Aldama, para aplazar las deudas fiscales de las compañías, de las sociedades de la trama? O, por ejemplo, a dar explicaciones de por qué Vicente Fernández Guerrero, esa persona que tiene una petición de 19 años de prisión por otra adjudicación, la de la mina de Andalcollar, acabó trabajando en Servinávar, la empresa de la trama. O lo que hacía el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que tiene una denuncia puesta y dimitió, o sea que alguna credibilidad debe tener, una denuncia por recibir dinero, 100.000 euros, por dejar a gente sin inspecciones. Fíjate que he tenido la sensación de que habla en primera persona. De todas formas, a mí me hace mucha gracia porque dice, nosotros nunca nos dejamos chantajear. Hombre, a mí se me ocurre unos cuantos chantajes a los que han sucumbido, por lo menos de sus socios independentistas. Pero bueno, esa es otra historia. De todas formas, hay que decir que respecto a todo el tema de Europa, Montero no aclara, por ejemplo, si se produjo o no esa conversación entre Hidalgo y Begoña Gómez. Se limita a defender que en ese rescate de 475 millones de euros no hay nada extraño. En Europa, recuerdan ustedes que ha sido investigada, auditada, fiscalizada por todos los órganos de control, Intervención General, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea, Tribunal de Justicia Europeo, es decir, por todas las instancias judiciales y administrativas, y también porque el rescate a Europa ha sido una política de éxito. Europa ha devuelto anticipadamente la totalidad del préstamo. Vamos a empezar por esta lista de mentiras. Vamos a ver, nadie ha chequeado el posible tráfico de influencias en las gestiones del rescate. Mentira. Mentira de arriba a abajo. Ella habla y alude y dice, la Unión Europea chequeó, el Tribunal de Cuentas chequeó. No. Se chequeó si la adjudicación de dinero, una vez aprobada, estaba siendo la correcta. La Unión Europea no chequeó absolutamente nada más que si se había cumplido la normativa europea en la asignación de los fondos Next Generation. Se acabó. No ha sido chequeado absolutamente nada. Air Europa no ha conseguido el place de ningún tribunal en materia de lo que estamos hablando en estos momentos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que se saltaron todos los procedimientos administrativos en la concesión de este rescate. ¿O es que el procedimiento administrativo es que Javier Hidalgo llama a Begoña Gómez, que se hacen reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo justo antes de que el presidente del gobierno tenga una reunión opaca y totalmente secreta para adjudicar un dinero? ¿Este es el procedimiento administrativo en España? ¿Esto aparece en la Ley de Procedimiento Administrativo?
¿Estamos todos de cachondeo o qué? O sea, aquí se ha adjudicado, por cierto, un dinero que además era el increíble dinero creciente. Sí, de 435 a 475. Hubo una fase inicial, que además publicamos la carta en Libertad Digital, en la que se traslada la solicitud y la mencionan en 400 millones. Y pasó de 400, efectivamente, en una segunda fase, a 435, de 435 a 465, todavía María Jesús Montero esperará que demos gracias, porque si llega a haber durado un mes más, lo mismo acabamos pagando 600 millones solo por esa parte. Por cierto, estaba María Jesús Montero, y estaba, cuando digo estaba, es porque estaba representada a través de Bartolomé Lora. ¿Quién era Bartolomé Lora? Una persona que ella personalmente se encargó de que tuviera esa función, porque era el vicepresidente de la SEPI, estaba en las reuniones, pero el vicepresidente de la SEPI no tenía que haber estado, tenía que haber estado el presidente. ¿Cuál era el problema? Anda, que el presidente lo tenía imputado por la mina de Alcollar. ¿Y qué hizo María Jesús Montero, ella personalmente? Impedir el nombramiento de un nuevo presidente. ¿Para qué? Para que siguiera mandando en un segundo escalón Bartolomé Lora. ¿Eso no le implica a usted personalmente, señora María Jesús Montero? ¿Por qué tenía tanto interés en que siguiera comandando esta operación Bartolomé Lora, que aparece metido de hoz y coz en todos los informes de la UCO mencionado en las gestiones de Air Europa? Porque aquí todavía nos van a hacer creer que no existen los informes de la UCO. O sea, que Air Europa sale 1.556 veces en los informes de la UCO. Sale por todas partes. De hecho, cuidado, porque a Ábalos se le ha deslizado una verdad. Y en esas entrevistas ha dicho una cosa, y ha dicho, ¿por qué en mi auto de procesamiento y en mi petición de 24 años de prisión, y en esto tiene razón Ábalos, de la Fiscalía Anticorrupción, dice, ¿por qué aparece mencionado el premio, es decir, el cohecho que yo recibo de la Casa de Villaparra por las gestiones en Air Europa, y no hay nadie imputado de Air Europa? En eso tiene toda la razón. Pero voy a más. Si aparece imputado alguien de Air Europa, tendrá que aparecer imputado alguien del gobierno y tendrá que permitirse la investigación del caso Air Europa, ¿verdad? Igual por eso no se imputa a nadie de... El melón, ¿no? Como decía él, menudo melón se va a abrir, sí, el melón y toda la caja de sandías. Bueno, te voy a dar algún titular más de corrupción antes de que nos vayamos con la manifestación del domingo, que es importante hablar de ese asunto, pero por ejemplo, hoy Koldo estaba llamado a declarar esta mañana en la Audiencia Nacional por el tema de la trama de mascarillas en Canarias y se ha acogido a su derecho a no declarar porque dice que hasta que no le den todos los dispositivos móviles, que lo lleva pidiendo desde hace mucho tiempo, que no tiene nada más que decir. Luego seremos muy pendientes de esa declaración que ayer tuvo Aldama en la Audiencia Nacional, porque ha prometido que va a aportar más pruebas de que efectivamente se reunió en el restaurante Jai Alai de Madrid con Ángel Víctor Torres, y además ha dicho que la próxima semana va a presentar un informe pericial con metadatos que demostrarían que después de ese encuentro se intercambiaron varios mensajes, le mandó varios mensajes al entonces presidente de Canarias y él sí los leyó. ¿Y por qué digo esto? Porque Ángel Víctor Torres se ha escudado hasta ahora en que, que él no los llegó a abrir. Bueno, pues esos metadatos, según Aldama, demostrarían que efectivamente sí los abrió y que los leyó. Y luego, en el caso Begoña... O sea, con la pleitesía que tenía la trama, creerse que recibió los mensajes y no los abrió, pero que no se está contando. Y luego, simplemente una cuestión por aclarar esto de los metadatos. No es que lo haya prometido en abstracto. No. Vamos a ver, Víctor Aldama ha contratado un experto informático, un perito, para que vaya extrayendo, porque tiene cerca de 80.000 mensajes, más pruebas, más datos en esos móviles. Y están haciendo un filtrado. Es decir, cuando dice que van a aportar, es porque evidentemente el experto informático que está realizando ese chequeo ya lo tiene. Si no, no se lo estarían lanzando, porque ese aviso realmente es a la justicia. Ya tenemos X y lo vamos a aportar. Y esa aportación tiene una relevancia mayúscula, porque la reunión en el Jai Alai fue el 15 de julio de 2020. ¿Se acuerdan la fecha que yo les he dado antes del inicio de las negociaciones opacas del rescate de Europa? 16 de julio. El día siguiente. Al día siguiente. El día siguiente. Todo casualidades en el Partido Socialista. Es lo que tiene. Bueno, del caso Begoña les iba a contar que hoy estaban llamadas a declarar varias trabajadoras de la Universidad Complutense de Madrid en la causa que se sigue por la utilización de esa trabajadora, Cristina Álvarez, para los negocios privados de la mujer del presidente. Y ojo, porque la responsable de la Oficina de Transferencia de Conocimiento de la UCM, María Jesús Morillo, dice que su interlocutora efectivamente era Cristina Álvarez. Es decir, que viene a confirmar que nosotros le pagábamos un sueldo público para que hiciera unas cosas, pero ella además, pues en sus ratos libres o en el rato libre que le pagábamos todos... ¿Era lo único que hacía? Bueno, pues eso, trabajaba para los negocios privados de Begoña Gómez. O sea que ahí está eso. Y por cierto, también hemos sabido esta misma tarde que el Consejo de Europa ha expresado su preocupación por los discursos que se están escuchando en España y que merman la confianza en el Tribunal Supremo. Y en este sentido, recuerda Sánchez que respetar las decisiones judiciales pues es un principio fundamental de la democracia. Solo una cosa, los miembros de la Unión Europea con Hungría y con Polonia fueron más allá de un avisito, ¿no? ¿Vale? Directamente les condicionaron los fondos europeos. Aquí, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Que como Pedro Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista da miedito?
¿A eso ha llegado la Unión Europea? ¿En serio? ¿A que les dé miedo el comportamiento corrupto de un partido? Porque resulta que es que manda mucho en los votos del Parlamento. No vaya a ser que nos muevan el sillón. A esto hemos llegado, ¿no? Pues sí, desgraciadamente. Bueno, por todas estas causas de corrupción y alguna más de la que luego hablaremos en la tertulia, ya saben que el Partido Popular ha convocado este domingo una concentración que tendrá lugar a las 12 del mediodía en el Templo de Devot de Madrid. La convocó ayer el principal partido de la oposición, nada más conocer que Ábalos se convertía en el segundo secretario de organización del Partido Socialista en entrar en prisión, pero Feijóo insistió en que era una concentración cívica, abierta y sin siglas. Vox la ha criticado duramente, ya se lo contamos ayer, pero aún así, hoy Miguel Tellado enviaba este mensaje desde los micrófonos de La Mañana de Federico. Sí le digo a los votantes de ese partido de Vox que vayamos unidos el domingo, a echar a Pedro Sánchez todos juntos, que unamos nuestra voz y que desde luego creo que si la concentración del próximo domingo es un éxito, será un éxito de la democracia frente a la mafia y que desde luego estaremos haciendo un servicio a nuestro país. No sabemos qué harán sus votantes, pero salvo sorpresa de última hora, Vox como partido no va a acudir a la cita porque ellos creen que antes de convocar una concentración lo que hay que hacer es romper del todo con el Partido Socialista y defienden que el PP no lo está haciendo y lo que tienen que hacer es convocar una moción de censura. Pues bien, hoy Alberto Núñez Feijóo, que lleva mucho tiempo advirtiendo de que los números no le salen, ha participado en un encuentro con empresarios catalanes y les ha lanzado este mensaje. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos. Lo que me faltan son votos de los suyos. Evidentemente hay cosas que yo no voy a poder ofrecer, pero lo que sí tengo claro es que la mayoría de esos votantes de esos partidos están de acuerdo mayoritariamente en la política vivienda, en la política fiscal, en la política energética, en la política de seguridad y en la política de inmigración que yo sí me comprometo a cumplir. A la tertulia.